Buen día, un saludo para todos los compatriotas de Puerto Rico. Muchas gracias por compartir con nosotros algunas reflexiones sobre el derecho cooperativo. Muchas gracias a la Comisión de Derecho Cooperativo del Ilustre Colegio de Abogados y en estos momentos pues me dispongo a compartir con ustedes una presentación sobre el tema. Empezamos señalando que la cooperación existe entre los seres humanos desde que aprendieron que el agrupamiento y el apoyo del grupo era esencial para contrarrestar los desafíos del entorno para su sobrevivencia. Las reglas de la vida en común no se pueden identificar sino hasta el surgimiento de la comunicación. Eso fue hace unos 50.000 años, siguiendo los desarrollos hacia la organización social hace solo unos 5.000 años. Pero una cosa es la cooperación y otra el cooperativismo como modelo socioeconómico, evolucionado desde los siglos XVIII y XIX como una opción ante las condiciones del mundo del trabajo en Europa. Se propusieron formas de organización que propiciaran la convivencia colectiva y la democratización de la propiedad, la producción y la distribución de la riqueza, diferente de la opción capitalista que se convertía en la filosofía económica dominante. El derecho y la legislación se fueron ajustando y acomodando a las nuevas realidades económicas, políticas y sociales. En el caso del cooperativismo, se le fueron aplicando las normas legales resultantes de la organización capitalista de la economía. De ninguna manera el cooperativismo se podía sentir como pez en el agua y hasta el presente ha tenido que operar con normas y reglas que no coinciden necesariamente con su filosofía diferenciada. En diferentes épocas se ha impulsado legislación que aplique a la naturaleza de las cooperativas y se han aprobado leyes generales y específicas, pero sin constituir en la práctica un derecho diferenciado. Las cooperativas se han tenido que conformar y adaptar a la legislación económica y mercantil vigente en el mercado. Tras la crisis del 2008, el cooperativismo salió fortalecido por su entereza ética y moral, pero se pretendió que escogiera el camino del liberalismo capitalista. Sin lugar a dudas, el cooperativismo tiene que buscar su lugar en la economía, la sociedad, la política, la cultura y en el espacio filosófico ideológico en que pueda desarrollarse hasta su máxima expresión. Ello requiere una profunda reflexión en el campo jurídico, formal, legislativo y normativo, que ha sido preocupación permanente de la CSA, según el doctor Juan Enrique Santana Félix, ante el quinto Congreso Latinoamericano de Derecho Cooperativo en Panamá en el 2011. El licenciado Santana hizo las siguientes expresiones en el quinto Congreso. La CSA ha impulsado una mayor uniformidad de la legislación cooperativa en los diferentes países, respetando diferencias históricas y enriqueciendo el marco jurídico con la experiencia de los diversos movimientos por medio de este tipo de actividad, cuyo fin tiene que seguir siendo el establecimiento de un marco legal común que pueda servir de guía en dicho esfuerzo, dentro de los parámetros ya instituidos por el derecho cooperativo a niveles más amplios. Vamos a ver por qué decimos nosotros que el cooperativismo está en la encrucijada también en lo jurídico. En la coyuntura actual, con el neoliberalismo como ideología y favorable a la clase capitalista, se considera excluido lo que no aparezca rentable, eficiente o atractivo para el mercado. Y se pretende que se le reconozca como fuerza ordenadora y fuente de todo bien económico. El cooperativismo se encuentra en una encrucijada no fácil de resolver. Actúa en un mercado que propicia el individualismo, pero practica una economía social y solidaria. De ahí su contradicción como filosofía económica y social que enfrenta una sociedad fragmentada con una brecha cada vez mayor entre quienes más tienen y quienes menos tienen. No se trata solo de poder económico, político y legal, sino también sobre posibilidades de subsistencia de las mayorías, como ha demostrado la actual pandemia. La situación lleva a una mutación de valores cimentada además por la tecnología que tiende a la individualización y a la soledad humana, característica
de las nuevas generaciones. Ante el sufrimiento humano, las migraciones, el síndrome de mercancía, la contradicción entre individualidad y colectividad, el renacido discrimen, la baja productividad y la brecha tecnológica, el cooperativismo debe ofrecer opciones de desarrollo local y de generación de empleo según las necesidades de sus comunidades. De ahí también la necesidad de reformas para un clima legal favorable. Debemos entonces asumir y confrontar el cuestionamiento del modelo cooperativo por las empresas lucrativas. E incluso hay cooperativistas que a veces prefieren adoptar fórmulas mercantiles no cooperativas. La defensa de las cooperativas pasa por la adopción del nuevo modelo organizacional cooperativo, que elimine la contradicción entre la dimensión social, o sea, la asociación de personas, y la dimensión económica, o sea, el manejo del negocio, y genere capacidad para ajustarse a las nuevas condiciones, teniendo clara su definición ideológica, lo que hay que llevar al campo del derecho. Es esencial reformular el derecho cooperativo y la legislación aplicable, no según las pretensiones de políticos que desconocen la identidad cooperativa ni de las empresas mercantiles que son su competencia, sino según las necesidades y méritos del sector. De ahí la necesidad de un derecho diferenciado por las diferencias conceptuales y prácticas que deben tener una definición, vigencia y protección especial, para evitar que se desvirtúe su concepto, naturaleza, fines, acciones y su responsabilidad hacia la comunidad, para confirmar su doble condición como ente económico y social, para dar respuesta a nuevos desafíos de mercados más complejos, mayor competencia, limitaciones y la reducción de los márgenes de error, y porque las empresas lucrativas están mejor adaptadas a un mercado global y cuentan con mayor protección de la legislación mercantil. Aquí entonces hacemos una reflexión del licenciado Santana Félix ante el quinto Congreso. Hoy en día encontramos pues nuevas formas de producción, nuevas concentraciones de poder y riqueza y formas diversas de capitalización de ganancias, oprimiendo en forma directa y sustancial a la masa obrera y al ciudadano común, ante quienes el cooperativismo plantea una posibilidad real de alcanzar metas y objetivos y satisfacer necesidades directas y básicas que no son totalmente atendidas por las fuerzas de producción clásicas, que siguen distribuyendo injusta e inequitativamente la riqueza, utilizando para ello, entre otras herramientas y mecanismos, la transnacionalización y la internacionalización del capital para beneficio de unos pocos. Para combatir esa realidad necesitamos fortalecer el marco legal del cooperativismo, buscar y promover la construcción y arquitectura de un modelo cooperativo general para enfrentarlo e identificar así alternativas reales de desarrollo social en cada uno de nuestros países. Veamos algunas nociones básicas de derecho que nos sirvan de base para lo que sigue. En primer lugar, ¿cuál es el concepto del derecho? Entre abogados no tenemos que abundar sobre lo que es el derecho, sin embargo, es necesario abordar algunos conceptos para entonces abordar otros relacionados con el pensamiento jurídico aplicable a las cooperativas como institución formal sujeta a la ley. Según Julián Pérez Porto y María Merino, en su definición de derecho, se inspira en postulados de justicia y constituyen el orden normativo institucional que regula la conducta humana en sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. El derecho es un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad. El derecho se actualiza para incluir actos que se generan por el desarrollo histórico. La tarea corresponde a los legisladores en lo que toca al grado superior de aprobación de las leyes. Hay distintas visiones, pero en todas o en su combinación tienen en común la aceptación por toda la colectividad de las disposiciones legales como normas comunes aplicadas a todos por igual. Hay categorizaciones jerárquicas y para el cooperativismo cobra importancia la recomendación 193 del 2002 de la Organización Internacional del Trabajo como instrumento internacional. En su relación con el derecho y la legislación, no se puede pecar de ingenuo sobre cómo funcionan los procesos político-económicos y los grupos de presión. Es lo que llamamos el problema de relación incorrecta. Debe tenerse comprensión crítica sobre los intereses en juego en la sociedad,
De no ser así, surgirán equivocaciones, frustraciones y los ataques entre los cooperativistas, acusando errores de estrategia. No nos deben sorprender artículos de prensa atacando a las cooperativas como competencia desleal o legisladores requiriendo que se las ponga en cintura con restricciones, o hasta que un superintendente financiero de un país vocifere que las cooperativas son un riesgo para el mercado financiero o incluso un peligro para sus miembros. El derecho no es neutral, es una categoría clasista por el que las clases dominantes procuran mantener sus privilegios. La posición neoliberal usa la regulación y la desregulación para asegurar sus propios beneficios legales, mientras cuestiona los de sectores que no dominan, señalándolos como privilegios. Pretende su aceptación general. ¿Por qué el señalamiento? Porque el derecho está influido por la sociedad que lo ha creado, que tiende a la supervivencia de los valores dominantes. Y que aparte de los reconocidos, existen derechos conquistados, constituidos por valores éticos y morales que entrañan derechos socioeconómicos y políticos, como es el derecho cooperativo. Los intereses no cooperativistas imponen su voluntad para legitimarlos como si fueran de toda la sociedad, mientras los cooperativistas esperan que se les reconozca por su responsabilidad social. Se llega al surrealismo de tener que defender la exención de impuestos sobre la renta o contribución de ingresos, como se le dice en Puerto Rico, cuando las cooperativas no generan renta, por lo que no existe base para su fijación, excepto el ataque interesado. Sobre la acción política del cooperativismo, decimos que los cooperativistas no pueden marginarse de la acción política y legislativa, como dijo el presidente Luis Alberto Monge de Costa Rica. Sin implicarse las cooperativas en la lucha de tipo partidista, es muy importante que aumente el número de representantes cooperativos en el Parlamento y en otros órganos del Estado. De hecho, se menciona como factor de los logros en su periodo la existencia de una influyente fracción cooperativa en la Asamblea Legislativa. Veamos entonces ahora cuál es la justificación de un derecho cooperativo. La Ley Marco de la Organización de Cooperativas de América define como derecho cooperativo el conjunto de normas especiales, jurisprudencia, doctrina y práctica basadas en los principios que determinan y regulan la actuación de las organizaciones cooperativas y los sujetos que en ellas participan. Es importante incluir en la legislación que las cooperativas se regirán por disposiciones generales del derecho cooperativo y que supletoriamente se regirán por el derecho que le fuera aplicable en cuanto compatible con su sector económico específico. Sin embargo, es difícil encontrar un cuerpo jurídico estructurado como tal, por lo que es esencial su desarrollo teórico, doctrinario y práctico para que haya adecuada correspondencia con la doble naturaleza. Al momento de la formulación debe haber plena conciencia sobre la doctrina y filosofía cooperativa que considere la complejidad del modelo, ya que el miembro es a la vez dueño y cliente y puede ser también trabajador, inversionista, empresario o proveedor. De ahí la necesidad del fortalecimiento jurídico. Parte de la dificultad en la formulación del derecho cooperativo es su origen defensivo para salvaguardar las formas sociales con contenido empresarial de una opción que es competencia de la gestión capitalista. El derecho cooperativo ha carecido de un vigor suficiente a causa de presiones y dilemas en su desarrollo. No tiene la misma fuerza de otras ramas como el derecho laboral a pesar de su origen común. Hay dudas al momento de defender el espacio cooperativo y los capitalistas aprovechan para impulsar restricciones y entrar en los negocios de las cooperativas. Aquí vemos una diferencia. A veces se encasilla por igual al derecho laboral y el derecho cooperativo. En muchos países las cooperativas están bajo los ministerios del trabajo. Pero a pesar de los orígenes comunes, verificamos diferencias visibles. El derecho laboral se desempeña más en la esfera política, o sea, en la defensa del salario, de condiciones de trabajo y derechos sindicales. Su ventaja es que el patrono necesita negociar para tener acceso a la mano de obra. Por otro lado, el derecho cooperativo se verifica más en la esfera económica, contra el monopolio de los medios de producción y de distribución. En más de un siglo hubo importantes cambios históricos. Antes,
Los capitalistas veían el cooperativismo como paliativo y opción al socialismo, y les dejaban actividades menos rentables o fines sociales en que la empresa lucrativa no estaba dispuesta a invertir. Ahora, en estos momentos, ya no necesitan al cooperativismo como opción social y aprovechan el derecho cooperativo vulnerable para imponer restricciones y entrar en los negocios antes reservados a las cooperativas. Así que los derechos para la empresa capitalista son claros y precisos. Para la cooperativa las normas suelen ser ambiguas o discriminatorias. Como resultado, el derecho cooperativo es atacado por su significado ideológico y por las políticas regulatorias. Ha faltado un convenio internacional que materialice un marco legal cooperativo o un instrumento propio que norme su intermediación. De ahí las dificultades por la complejidad del concepto y que depende en gran medida del derecho mercantil tradicional. Sobre grados de reconocimiento por los legisladores, vemos desde rechazo, baja prioridad, desconocimiento o incluso aceptación mediatizada. Al exigir el reconocimiento jurídico del cooperativismo, hay que vincularlo con el entorno y presentarlo como lo que es, parte de la sociedad y real alternativa económica y social. Se recomienda que la legislación presente a las cooperativas como instrumentos de desarrollo para una mayor producción de riqueza en el nivel local, una distribución equitativa de esa riqueza y para lograr democracia económica, justicia social, calidad de vida y buen vivir. El cooperativismo tiene definida su identidad, que surge de la declaración aprobada por el Congreso de la ASI en 1995. La declaración se incorporó a la recomendación 193 del 2002 de la 90ª Conferencia Mundial de la OIT, pasando a formar parte de un instrumento internacional con peso jurídico. Se incorpora a varias leyes, siendo parte de la legislación y del derecho positivo en los países que la han adoptado, y así debe considerarse en el discurso político público. Igual podemos usar la recomendación como base jurídica para argumentación de derechos ante los estados. Las cooperativas se rigen por valores y principios incorporados también a la recomendación 193, por lo que tienen sanción internacional. Integrando el derecho con las políticas públicas, el cooperativismo, su filosofía, estilos y mecanismos le permiten ser aliados del desarrollo, un instrumento efectivo para una política pública contra la pobreza, una respuesta por mayores servicios que se requieren al Estado, un medio para involucrar a una mayor cantidad de personas e instituciones y el desarrollo que genere se distribuya entre esa mayor cantidad de personas. Lo anterior es fundamental para comprender su función al identificar su presencia en zonas con altos índices de progreso social, y de ahí que hay que generar políticas públicas para la acción local, ya que estimula actividad económica local, empleos e ingresos que no dependan de programas del Estado, porque a más empleos e ingresos habrá una mayor contribución al erario público y puede movilizar recursos propiedad de la población local. Puede generar proyectos, Estado cooperativismo, cooperativas públicas y de cogestión de fines comunes. Puede apreciarse que hay una alta conveniencia política para aprovechar las ventajas del cooperativismo a través de la legislación. Nos referiremos aquí a un pronunciamiento específico de Puerto Rico, el caso civil DSD 2016-1284, por su claridad, que dice así: la cooperativa es una entidad sin fines de lucro y que depende de sus socios, que a su vez son dueños. Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus socios, o por las cooperativas entre sí con el Estado, en cumplimiento con su objetivo social, regidas por el derecho cooperativo. El acto cooperativo se manifiesta como una relación de carácter particular, con un enfrentamiento de intereses entre el socio y la cooperativa que rige su relación jurídica, respaldada por una fuerte política pública del gobierno a favor del movimiento cooperativo. Integrados todos los campos normativos, debe interpretarse el acto cooperativo y las obligaciones que pueden generar según ese contrato de sociedad suscrito entre las partes, que no puede ser pasado por alto por terceros ajenos a esa relación, ya que pudiera plantearse una violación a la libertad contractual y a la fuerte política pública.
El acto cooperativo requiere conceptualizarse entendiéndose como aquel acto interno, colectivo o singular fuera del mercado, solidario o interesado entre el socio y la cooperativa, y que los vincula, siendo su naturaleza jurídica un acto que persigue un fin común y no individual. La controversia que se está dirimiendo es estrictamente de derecho cooperativo, que podría definirse como el conjunto de principios y normas destinados a regular los actos cooperativos, las instituciones y relaciones jurídicas derivadas de las actividades cooperativas o modificadas por estas. Ese es el derecho cooperativo, una disciplina autónoma con principios originales que conforman una construcción jurídica comprensiva que recurre a otras ramas del derecho solo en cuanto algunos de sus conceptos encuentran semejanza formal entre ellas. Así habló el tribunal. En cuanto a conceptos legales doctrinarios, el cooperativismo moderno es expresión práctica del pensamiento reivindicativo para proporcionar a trabajadores y consumidores un instrumento para disminuir la brecha social existente. Tuvo influencia de los socialistas utópicos, aunque también hubo fuerte presencia del socialismo científico y de parte de los sindicatos obreros. Veamos algunos de los precursores que influenciaron sobre el desarrollo del cooperativismo, especialmente en el campo legal. Charles Gitt centró la acción cooperativa en la organización de los consumidores en pequeñas cooperativas locales de consumo que formarían federaciones, con lo que se lograría una sociedad más justa, pasando de la conquista del comercio a la conquista de la industria y de ahí a la conquista de la agricultura. Presentó los conceptos de economía pura como leyes naturales, de economía aplicada como una generación de riqueza y economía social como su distribución, según la definición de León Walras. La mayor parte de la legislación latinoamericana se basa en el pensamiento filosófico doctrinario legal de Gitt, por eso lo mencionamos y lo veremos más adelante. Una visión de un cooperativismo integral veía el cooperativismo como la tercera vía en la dicotomía estatismo-capitalismo, y una visión que requiere un alto espíritu obvio de solidaridad y desinterés, y veía las leyes generales como sistema unitario para aplicar como normas y leyes especiales según los sectores específicos. En el caso de Bernard Laverne, que es un economista francés, continuó las ideas de Gitt, sosteniendo que la hegemonía económica debe pertenecer al consumidor y no al productor, con derecho de gestión de los medios de producción. No consideraba la fuerza de los intereses dominantes, planteando que a través del Estado, con derecho de expropiación, se fueran comprando medios de producción poco a poco para irlos trasladando a las cooperativas. Desarrolló el concepto de regie cooperative o cooperativa pública, con lo que introduce la cooperación en el derecho público al proponer la creación de cooperativas por los poderes públicos. En el caso de Georges Fouquet, que fue jefe del Servicio de Cooperación de la OIT y autor de su libro El sector cooperativo en 1941, lanzó el cooperativismo como organización no capitalista y la idea de la unidad del cooperativismo y de la legislación cooperativa en 1947. Planteó que el cooperativismo reintegra la economía a lo social con el fomento del cooperativismo desde el Estado y así limitar el capitalismo. Planteaba que en la sociedad existen 4 sectores: el sector público, el sector capitalista, el sector propiamente privado de recursos, y el sector cooperativo relacionado con el tercer sector y la economía hogareña, artesanal o campesina, por lo que él no veía que tuviese extensión general. En cuanto a la ubicación en Latinoamérica, recordemos que las cooperativas en Europa surgieron frente a las condiciones y demandas del capitalismo del siglo XIX en ese continente, lo que incidió en sus definiciones teóricas y conceptos jurídicos adaptados a su realidad. En muchos países de Latinoamérica, las cooperativas surgieron al amparo oficial gubernamental, teniendo como clave una legislación promocional y de fomento, consideradas como polos de desarrollo económico local y ligadas al desarrollismo. Nuestro maestro argentino Dante Cracoña apunta como característica de la legislación cooperativa
latinoamericana el paternalismo, porque se provee y acepta la protección oficial a cambio de un amplio control. El intervencionismo, porque confrontamos múltiples requisitos de autorizaciones y permisos. El reglamentarismo, porque se nos disponen múltiples reglamentos y normas de la administración interna que reduce su libertad de acción. Y del principismo, porque se imponen alegadas exigencias doctrinarias que limitan el desarrollo de las organizaciones cooperativas. Veamos ahora la evolución de la legislación cooperativa, comenzando por la ley de sociedades fraternales. Existieron cooperativas antes de la sociedad equitativa de los pioneros de Rochdale en 1844, que cabe el mérito, obviamente, de organizarse según los principios y valores sobre los que se basa el sistema cooperativo moderno. Las primeras cooperativas bajo una ley de Inglaterra se llamaron sociedades fraternales, como organizaciones obreras con fines económicos de salud, desempleo, riesgo y para la alimentación. Una enmienda en 1834 las autorizó para cualquier propósito, aunque limitadamente. Otra enmienda en 1846 amplió sus actividades para invertir los ahorros de sus miembros para adquirir artículos de consumo. La ley de sociedades por acciones de 1844 autorizó cooperativas de consumo y asociaciones de trabajadores que eran cooperativas de producción, pero estaban expuestas a perder su carácter cooperativo, ya que las acciones eran transferibles y podían concentrarse en pocas manos. En 1852 el Parlamento británico dispuso la Ley de Sociedades Industriales y de Previsión, con las características que debía cumplir una cooperativa, aunque no las llamaba así ni incluía todos los asuntos necesarios para evitar problemas en su operación. La ley no anticipaba el posterior desarrollo cooperativo, siendo necesarias modificaciones a través de otras enmiendas y leyes. La Ley de Consolidación de 1862 autorizó los incrementos del capital social de las cooperativas y estableció la responsabilidad limitada de sus miembros. Asimismo, las autorizó a adquirir bienes inmuebles para desempeñar sus actividades comerciales. La Ley de Consolidación de 1876 se le considera la primera verdadera ley orgánica para las cooperativas porque dispuso del reconocimiento legal a la organización cooperativa como tal. Fue enmendada en 1913 para reconocer a los organismos cooperativos de segundo grado. Estas leyes estaban imbuidas en un espíritu de reforma de la época para facilitar el crecimiento económico del país con alguna distribución equitativa. Las primeras recopilaciones sobre legislación cooperativa fueron, en primer lugar, el Digesto de Legislación Cooperativa, que fue realizada por la Fundación Horacio Plunkett en 1933, que resumió la legislación cooperativa de 1852 al 1932. También la Organización Internacional del Trabajo comenzó a publicar un boletín sobre legislaciones cooperativas de 1932 a 1953. Luego publicó la información cooperativa, incluyendo temas sobre legislación. En el caso de Latinoamérica, las primeras leyes cooperativas fueron en Argentina en 1926, en México en 1927, en Colombia en 1931 y en Brasil en 1932. En nuestro libro publicado el pasado año sobre principios de derecho cooperativo, hacemos un resumen de la legislación cooperativa país por país, de modo que puede ser consultado. Y en el caso de la CSA, la Confederación ha celebrado talleres regionales de legislación cooperativa, 5 congresos de derecho cooperativo, seminarios y cursos nacionales, pudiendo hacerse una aproximación histórica. En el caso de Puerto Rico, tenemos una amplia legislación. Ahí la pueden ver en pantalla. La ponencia queda en la Comisión de Derecho Cooperativo del Colegio de Abogados, así que por economía procesal no la vamos a leer, pero pueden ustedes consultar con la información que está disponible. Veamos entonces ahora la naturaleza, organización y administración de las cooperativas. Comenzando por la base fundacional del concepto cooperativo,
Y en este caso, el primer Congreso de Derecho Cooperativo del Caribe y Centroamérica concluyó que la base fundacional del concepto legal de cooperativa es de asociación, por lo que su naturaleza emana del derecho de asociación, cobijado por garantías y derechos humanos individuales y colectivos, por el derecho natural, las constituciones democráticas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que dispone en su artículo 20 que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Por su parte, el jurista dominicano Jorge Eligio Méndez Pérez señaló en su libro Nuevas Tendencias, Derecho y Legislación Cooperativo Dominicano del 2016, que los derechos de los cooperativistas se sustentan en la garantía de los derechos de libertad. Aquí pues tenemos que cómo conformar el principio de identidad, y el jurista panameño Virgilio Vázquez Pinto nos habla en su escrito Las cooperativas como personas jurídicas de derecho privado del principio de identidad como correspondencia total, unidad de naturaleza, consubstancialidad, coincidente lo fáctico con lo jurídico. Para cumplir el principio no debe existir oposición de intereses. En una cooperativa, el miembro, que es a la misma vez propietario y a la vez cliente, dirigente y a veces trabajador. Existe una doble vinculación miembro-cooperativa, donde el miembro invierte en la cooperativa, adquiere certificado y se convierte en copropietario. Y el miembro usa los servicios de la cooperativa, es cliente y participa de las decisiones. Mientras que en una empresa no cooperativa hay oposición entre los propietarios, clientes y empleados, y el poder es solo de los propietarios. ¿Cuáles son entonces las implicaciones del principio de identidad? En una cooperativa está implícito el acto asociativo y el acto cooperativo. Presupone los propósitos de autoayuda, de autogestionabilidad y autorresponsabilidad. La acción cooperativa se da también dentro del ámbito interno de la persona. Se espera que practique sus principios y valores y actúe entonces como buen ciudadano. La declaración de identidad cooperativa es el punto de partida al momento de definir qué es una cooperativa, su creación y reconocimiento. La cooperativa se crea por un acuerdo de voluntades de los miembros que la constituyen como acto colectivo que obtiene reconocimiento cuando se inscribe en el registro, o sea, tiene carácter constitutivo. Legalmente las cooperativas son personas jurídicas privadas de interés social y responsabilidad limitada, basadas en la solidaridad y el esfuerzo propio para realizar actividades económicas sociales con el propósito de prestar a sí mismo y a la comunidad bienes y servicios para la satisfacción de necesidades individuales y colectivas sin ánimo de lucro. En cuanto a sus principios y objetivos, en la legislación cooperativa se exige el cumplimiento de los principios y valores del cooperativismo como requisito para su reconocimiento. En cuanto a los objetivos definidos por ley, deben ser de carácter general para que no sean una camisa de fuerza. Compárese con lo laxa o abierta la enunciación en las corporaciones mercantiles o sociedades anónimas, que pueden incluso inscribirse en unas cuantas horas. Cuando hablamos del objeto, presupone condiciones que exigen eficiencia para el logro de resultados. Se requiere planificar o tener una proyección clara de lo que se quiere. De ahí que las actividades a desarrollar deben satisfacer necesidades de sus miembros y producir un beneficio específico para ellos. De otro modo, no podríamos decir que nos hallamos ante una figura cooperativa. Algunos ejemplos de características que se requieren para el reconocimiento oficial de una cooperativa podrían ser las siguientes. El plazo como duración indefinido, variabilidad y limitación del capital, la independencia y autonomía política, la igualdad de derechos y obligaciones, un voto por persona, la irrepartibilidad de las reservas, que no discrimine por raza, sexo, etnia, condición social, orientación, religión o militancia, que tenga un propósito no lucrativo y que promueva el desarrollo económico y social mediante el esfuerzo colectivo. Aquí llegamos entonces al concepto
de acto cooperativo. Según el concepto de Antonio Salinas Puente, los actos cooperativos son los realizados por cooperativas, entre cooperativas y sus miembros, las cooperativas entre sí y las cooperativas con el Estado en cumplimiento de su objetivo social. Diferencia las acciones y negocios de una cooperativa. En cuanto a los elementos esenciales del acto cooperativo que permiten su diferenciación frente a otros actos jurídicos, se encuentran los siguientes. Primero, el sujeto, que es él o la miembro en cuanto a su condición de tal, y la cooperativa en cuanto está constituida y funciona según los principios cooperativos universales. El objeto, de acuerdo a los fines de la cooperativa, y el servicio, que obviamente es sin ánimos de lucro. Los actos cooperativos promueven el mejoramiento económico y social de los miembros y de la comunidad, y por tal razón se fijan ciertas condiciones. Todo acto cooperativo, aun con terceros, tiene que ser no lucrativo, por su destino final no lucrativo, sin que se afecte el proceso intermedio. No debe caerse en la trampa que pretenden algunos definir motivos de lucro en ciertas transacciones, obvio que con el fin de fijarles impuestos. En cuanto a la teoría sobre la personería jurídica de las cooperativas, existe un planteamiento que es por concesión, o sea, en ámbito público, que se extiende la autorización con requisitos, más para las cooperativas por su interés público, apoyo oficial, regulaciones y requisitos de constitución. Y el otro aspecto por atribución, o sea, en el ámbito privado, cuando en presencia de ciertas circunstancias se adquiere o se le reconoce. En este caso, en el caso de las cooperativas, puede ser cuando se forman subsidiarias que funcionan como corporaciones o sociedades anónimas. En cuanto a categorías de subdivisiones, en el derecho romano existieron dos grandes subdivisiones, según nos dice Antonio Salinas Puente en su libro Cooperativismo, Doctrina y Jurisprudencia. El ius publicum, que comprendía el gobierno del Estado, la organización de las magistraturas y la regulación de las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos, y el ius privatum, que tenía por objeto las relaciones entre los particulares. La teoría tradicional divide el derecho en dos grandes áreas. Primero, el derecho público, con normas que establecen deberes y derechos entre el Estado, sus entidades y personas privadas. Una organización bajo el derecho público no puede realizar actividades que no le autorice la ley. Y estaría también el derecho privado, con las normas que establecen derechos y deberes entre particulares. En una organización bajo el derecho privado puede realizar toda actividad que no le prohíba la ley. También tenemos otra explicación mediante el examen de lo que se llama el ius imperil. Nos dice Nicolás Coviello en su doctrina general del derecho civil lo siguiente. Si el sujeto activo o pasivo, o el uno y el otro de una relación jurídica, es una persona que ejerce en tal ocasión el ius imperil, Estado, municipio o la provincia u otra entidad que tenga derecho de soberanía, la relación es de derecho público y tal será la norma que la regule. Si en cambio el sujeto carece de ius imperil o teniéndolo no lo ejerce en una relación determinada, es esta de derecho privado y tal es la norma correspondiente. Sin embargo, de tanto tratar de establecer una diferencia con las empresas llamadas privadas, o sea, no cooperativas o con fines de lucro, ha surgido una tremenda confusión en el uso de los vocablos y conceptos y por tanto también sobre lo que cubre a las cooperativas. En cuanto a una diferenciación desacreditada, la diferenciación que acabamos de mencionar ha sido criticada porque se requiere dar contenido exclusivo a esa categoría de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer legalmente. Y se consideran subcategorías las nuevas disciplinas según áreas de interés o especialización de que se trate. Entonces, tendríamos que preguntarnos cómo nos aplica el derecho público, si aplica a las cooperativas. Y esto pues ya veremos más adelante que tenemos una gran confusión. Y esto abona a la confusión porque Antonio Salinas Puente apuntó en su momento. El derecho cooperativo fija los deberes y garantiza las facultades de la organización
cooperativa en sus relaciones con el Estado. Con esto se comprueba su pertenencia al campo del derecho público. El derecho público entonces se impone al Estado para dar protección a la organización cooperativa integrada por individuos de la clase trabajadora económicamente débil frente a la especulación creciente de la economía capitalista. Obviamente no hay unanimidad sobre lo que nos dice Salinas Puente y advierte el jurista tico, o sea, costarricense Alejandro Avellán Cisneros en contra, señalando que el proyecto de ley Marcos estableció que las cooperativas son personas jurídicas privadas de interés social fundadas en la solidaridad y el esfuerzo propio para realizar actividades económicos sociales con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas sin ánimo de lucro. Aquí entonces tenemos otra mirada que nos liga el derecho cooperativa con el derecho social para independizar a las organizaciones sociales y de la sociedad civil de las que tienen actividades y negocios lucrativos o de beneficio individual. Sin embargo, para todos los efectos podemos decir que el derecho social es una categoría que podríamos decir que está en pañales. Esto lo analiza don Alejandro Avellán Cisneros cuando nos dice que una investigación acerca de la naturaleza del derecho público-privado de la cooperativa resulta necesaria dentro del ámbito de las relaciones que le son propias, aunque reconozcamos la imposibilidad expresable de los conceptos jurídicos puros en una definición exacta. Nos dice además que esa autonomía disminuye, ya que frente a esas normas crece constantemente el número de normas que regulan las relaciones jurídicas dichas, al extremo que ya no es posible distinguir lo que deriva de la voluntad del individuo y lo que resulta impuesto por el interés público llamado comúnmente intervencionismo. Aquí entonces debemos hacer algunas consideraciones necesarias. Por ejemplo, que no debe ser la calidad del ente o la persona, sino la actividad ejercida, lo que debe servir de clasificación entre lo que es público y lo que es privado. Que la tesis es que el derecho público disciplina los intereses generales como públicos es contradictoria. Que la definición en la ley Marcos arroja luz, muy clara luz, en la discusión. Y que los cooperativistas deben fijar muy bien su posición para no ser la vista del Estado. O sea, como se tiene algunos, el derecho de los gobiernos y de los estados sobre las cooperativas, que lo vemos mucho. Son esclarecedoras las conclusiones de Vázquez Pinto, que nos dice las cooperativas como asociaciones organizadas, socioeconómicas y jurídicamente reconocidas, y el cooperativismo como el conjunto de acciones dirigidas con el propósito de realizar una vida mejor y una convivencia próspera, pacífica y democrática, se presentan como una alternativa al mundo de hoy. Y añade, por ello es necesario que la cooperativa escape de la ambigüedad jurídica en la que se encuentra y recibe el tratamiento de asociación con personería jurídica de derecho privado, para que la voluntad de todos sus componentes alcance los fines y propósitos que en su día intuyeron los pioneros de este gran movimiento. Así que en la aplicación del derecho privado, del análisis debe concluirse necesariamente que hay que entender la diferencia de las dimensiones económica y social, que hay que combatir la confusión que lleve a justificar el control estatal, que hay que confirmar que las cooperativas son integradas por personas, que los aportes económicos son de personas privadas y que hay que fortalecer la autonomía cooperativa. ¿Cuáles serían entonces algunos efectos favorables de que las cooperativas sean consideradas dentro del derecho privado? En tanto no ese desarrollo no es un derecho social o cooperativo claramente diferenciado, los efectos favorables que consideramos están la protección de sus derechos de propiedad privada, el derecho de asociación que favorece su organización y reconocimiento como personería jurídica, que pueden establecer estatutos, reglamentos y normas obligatorias para sus miembros, que solo en derecho privado hay condiciones que crean
Las cooperativas y las normas las establecen los propios miembros en condición de igualdad, que el estatuto es de cumplimiento para terceros y para autoridades administrativas y judiciales donde se pueden recurrir en demanda y para solucionar conflictos. En cuanto a la cooperativa como empresa, podemos decir que las cooperativas se diferencian de otras organizaciones civiles que son instituciones de bienestar social, de caridad o no desarrollan actividades económicas afín a su naturaleza no lucrativa. Pese a su fin social no lucrativo, las cooperativas implican un concepto económico, ya que su vida no está en el abstracto, no significa que están para generar pérdidas. Las cooperativas tienen su orientación hacia el servicio, tiene diferencias objetivas con relación a la empresa privada lucrativa, porque sus actividades económicas se orientan precisamente al servicio para satisfacer necesidades de sus miembros. La cooperativa es una asociación de personas y no de capitales, de gestión democrática, con la misión de contribuir a la economía y desarrollo de sus comunidades. Debemos evitar confusiones. Alguna legislación dice que las cooperativas son asociaciones de utilidad pública, por lo que puede confundir a las cooperativas con entidades públicas, pero de eso no se trata. Por otro lado, alguna otra legislación impone requisitos limitantes para asegurar su fin no lucrativo, por lo que puede confundir a las cooperativas con sociedades de beneficencia pública. En cuanto a modalidades y sentido legal, el cooperativismo latinoamericano presenta diversos tipos de cooperativas, unas dentro de un marco de empresa y otras prestan servicios especializados. Lo que hay que analizar son sus elementos comunes y los principios básicos. Hay dos grandes segmentos de cooperativas, como son las de consumo y las de producción o de productores. Veamos entonces ahora cuál es la naturaleza legal de los organismos de integración. Tenemos en primer lugar un reto jurídico, porque nos corresponde en este momento reflexionar en los retos jurídicos del concepto de integración cooperativa, que es uno de los principios definidos por el Congreso de Manchester en el año 1995. Se trata del sexto principio del cooperativismo, que se considera la cooperación entre cooperativas. El doctrinario colombiano Carlos Uribe Garzón identificó el concepto básico en su libro Bases del Cooperativismo de la siguiente manera. La integración cooperativa es un desarrollo de la idea básica de la cooperación. Así como la cooperación cooperativa solamente puede existir y operar por los esfuerzos de sus asociados y por la acción conjunta de estos, el cooperativismo necesita para su expansión y afianzamiento de la integración de las unidades cooperativas por medio de organizaciones y de procedimientos que pueden variar de acuerdo con sus circunstancias económicas, sociales y jurídicas de los diversos países. Así que nos enfrentamos a la idea de la integración, pero en sus orígenes los precursores del cooperativismo concibieron el concepto solo para federaciones y confederaciones. La realidad del entorno y nuevas necesidades han generado nuevas formas de integración. Hemos clasificado, hemos visto que tal vez haya más de 15 formas de integración. Aquí mencionamos algunas, las más comunes: los consorcios, las asociaciones regionales, las uniones nacionales, los organismos auxiliares, las corporaciones mixtas, los comités especializados y las subsidiarias. Se ha tratado de convencer por algunos que la integración tiene una estructura piramidal. Sin embargo, es un falso concepto de integración que no está contenido en el cuerpo de la doctrina cooperativa, a pesar que en algunas legislaciones se ha incorporado el influjo de dirigentes interesados. Con el esquema piramidal se ha tratado de justificar un control irrazonable por parte de algunos sectores o personas, concepción que debe ser redefinida por sus consecuencias nefastas, como es la desintegración real, la desconfianza, la desmovilización, el inmovilismo, la falta de coordinación efectiva y la sustitución de la participación en el movimiento cooperativo.
La integración verdadera entre cooperativas, entidades de grado superior y aún de economía social debe basarse en la colaboración y la intercooperación, no solo vertical, sino también horizontal y diagonal, según las necesidades a satisfacerse, lo que requiere gran honestidad mental para servir a todo el movimiento. Toda organización de integración debe verse como una red orgánica de relaciones y trabajo conjunto, como taller de solidaridad. Aquí nos acercamos al concepto de organismo auxiliar que está presente en gran parte de Centro y Suramérica y se conocen como organismos auxiliares del movimiento cooperativo, las personas jurídicas que se constituyen para incrementar y desarrollar el sector cooperativo mediante la prestación de servicios técnicos, financieros, económicos, sociales, educativos, de auditoría, de inversión, en tanto se constituyen de acuerdo a los parámetros legales existentes. Ahí podemos mencionar, por ejemplo, los centros de capacitación, las organizaciones de comercialización, las que se organizan para echar adelante algunos negocios que se hacen con el público en general, en cuanto serían entonces cooperativas de segundo nivel u organizaciones de integración para hacer trato con el público en general. Es lo que llamamos una polémica dogmática y una interpretación forzada, porque en Costa Rica algunos sostienen que los organismos auxiliares se apartan del concepto social tradicional del cooperativismo por no tener funciones de representación y defensa. Se ha dicho que si tienen funciones económicas no forman parte de la estructura organizacional cooperativa. De hecho, se les aparta de las asambleas del movimiento cooperativo en general, se les niegan delegados y por lo tanto no participan de la definición de estrategias del movimiento cooperativo. Pero esa interpretación se aparta de la filosofía cooperativa al pretender limitar los alcances del cooperativismo y por ende también de la democracia y la participación. Al retomarse la legislación con una nueva perspectiva, debe rescatarse la vigencia y vitalidad de dichos organismos auxiliares. Veamos entonces ahora brevemente lo que tiene que ver con el régimen patrimonial no lucrativo. Y en este sentido podemos señalar como actividad cooperativa que tiene que ver con un régimen patrimonial, aunque no lucrativa, lo siguiente. Primero, que la acción cooperativa no se limita a unos pocos sectores o negocios, tiene capacidad para estar presente en toda la economía. Es apremiante entonces la eficiencia y generar excedentes basado en trabajo voluntario, poniendo en práctica los principios cooperativos. Son cientos de personas que en cada cooperativa aportan su tiempo sin recibir sueldo por ello. Los vemos en los consejos de administración, o sea, en la junta directiva, en los comités de trabajo y como en representación de las cooperativas se hacen presentes en múltiples instituciones y acciones de sus comunidades. En cuanto a la presencia cooperativa en los niveles locales, vemos que las cooperativas de producción y comercialización son opciones para los pequeños y medianos productores y que las cooperativas de servicios ofrecen soluciones que ya no presta o no interesa prestar al Estado. También podemos señalar que las cooperativas financieras en general pueden ser cooperativas de ahorro y crédito, pueden ser financieras de la producción, pueden ser bancos cooperativas, no se limitan al manejo de cuentas de ahorro y pequeños préstamos personales a sus miembros, sino que ha ampliado su actividad y servicios diversificados que han levantado la resistencia y ataques de bancos y financieras en el sector privado. Ahí podemos mencionar que han ingresado a generar y ofrecer cuentas de cheques, hipotecas, arrendamiento comercial, préstamos comerciales, tarjetas de crédito, transferencias electrónicas, fideicomisos, remesas e incluso a participar en las bolsas de valores. Al requerir que posean certificados de aportes y depósitos como condición de servicio, se estimula el ahorro, se facilita el crédito, se ayuda a reducir la dependencia del ahorro externo y provee nuevo y suficiente capital para generar empleos
y movilizar recursos locales. Veamos entonces qué significa entonces el acto cooperativo con referencia al no lucro. Decimos que el acto lucrativo como acto jurídico autónomo y como relación de negocio entre una cooperativa y sus miembros es no lucrativa, por lo que la cooperativa no genera renta, o sea, no genera ingresos que están sujetos a contribución o impuesto y por lo tanto no debe ser sujeto de ningún tipo de tributación. La cooperativa no es lucrativa porque el objetivo primordial es el desarrollo de la persona en su comunidad para generar bienestar social. La prioridad es establecer reservas, el apoyo mutuo, la responsabilidad social y la retribución limitada denotan la finalidad no lucrativa. Y el excedente es un objetivo intermedio, una retención parcial de la remuneración laboral en las cooperativas de trabajo, en las de autogestión o cogestión o un pago adicional en las cooperativas de servicios que debe ser retornado. Ahí está el concepto del retorno cooperativo. En cuanto al lucro y a la rentabilidad, hay diferencia entre los conceptos de lucro y rentabilidad. Algunas veces pensamos que por tener unos centavos de más de excedente ya las cooperativas son lucrativas, pero ahí entonces estamos fallando porque ahí estamos entrando al concepto de la rentabilidad. Las cooperativas tienen que tener rentabilidad para poder ser rentable, ¿verdad? Valga la redundancia, y poder distribuir esa riqueza entre la gran población. El acto cooperativo como acto no lucrativo no tiene ánimo de lucro, pero tiene que ser eficiente y rentable para poder generar las economías que significan la distribución de la riqueza e inversión social en la comunidad, que es lo que crea el progreso social, la calidad de vida y el buen vivir a través de la actividad económica local que genera la cooperativa. La cooperativa obviamente no se organiza con ánimo de pérdida. El trato tributario especial debe considerarse como un incentivo, como apoyo al desarrollo local, no como privilegio, acorde con su fin no lucrativo y parte de una política pública acertada de fomento de la generación de actividad económica local. El excedente se genera al no recibir beneficio alguno por los aportes regulares y al percibir un dividendo está recuperando o conservando el valor original de lo depositado. Estos fondos así depositados no son una inversión especulativa. Bueno, ya llegando al final, para hacer algunas reflexiones finales, decimos nosotros que mirando al futuro, decimos que es posible construir un sistema cooperativo fuerte que prevalezca en las nuevas condiciones fundamentado en una legislación avanzada y la conciencia de los dirigentes sobre las rápidas transformaciones del entorno. Estas deben tomarse en cuenta al definir preceptos legales que se apliquen a las cooperativas. En segundo lugar, las disposiciones que se impulsen o aprueben deben estar libres de la posibilidad de que funcionarios temporales los puedan interpretar a su antojo o que puedan limitar la capacidad de las cooperativas y obviamente los derechos de los cooperativistas y sus comunidades. La nueva legislación debe garantizar la adaptación y el desarrollo de las cooperativas en el entorno en que ejecutan sus actividades, logrando su máximo crecimiento. Porque como sabemos, las cooperativas son talleres de solidaridad y son las que sustentan el desarrollo económico local. En tercer lugar, el nuevo derecho cooperativo debe ser coherente y consistente para enfrentar los nuevos retos y desafíos de un entorno en el que las cooperativas no contarán con la protección de la que antes gozaban. Las crisis económicas, los problemas fiscales han llevado a los diferentes estados a recortar los incentivos que antes se daban a las cooperativas precisamente para generar desarrollo económico local. Entonces, las cooperativas deben asumir la competencia en un mercado abierto y sin protección en el que hay que producir y ofrecer servicios de calidad con competitividad. En cuarto lugar, las cooperativas tienen que reconocer sus fortalezas
debilidades y problemas, y de ahí hacer los ajustes necesarios a tiempo. No pueden ignorar las dificultades o fijar responsabilidades inadecuadas o extemporáneamente. Vale decirlo para la legislación y las políticas públicas. Deben adoptar mecanismos permanentes de valor agregado de las cooperativas que fortalezca su base societaria. Tendrán la necesidad de ofrecer respuestas ágiles y acciones flexibles, propiciando un clima legal favorable. No terminamos sin ofrecer una reflexión de nuestro maestro, que fue nuestro profesor en el Instituto de Cooperativismo hace varios años, varias décadas, don Antulio Parrilla Bonilla, gran pensador y educador cooperativista puertorriqueño, que nos señaló que la firme convicción en el hombre integralmente desarrollado en sus vocaciones fundamentales da vigencia filosófica al cooperativismo, la consistencia del sistema y respetarse y observarse en la teoría y en la práctica le dará eficacia inderrotable. Para el cooperativismo, la persona humana es el centro de todos los valores que la circundan. Las cosas y las instituciones sociales valen cuanto sirven a la persona humana. El convertir algunos de estos valores y someter a la persona es violar la filosofía, la doctrina y los principios cooperativos que se conforman con la fundamental ley de la naturaleza. Muchas gracias. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta o consulta posterior, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico fcristia@ccc-ca.com en el centro, de modo que podamos nosotros apoyarlos en cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan ustedes. Así que así hemos terminado las reflexiones que teníamos para trasladarles a ustedes, no sin agradecer antes a la Comisión de Derecho Cooperativa del Ilustre Colegio de Abogados por la invitación, por instarles a continuar apoyando al Colegio de Abogados, continuar apoyando el desarrollo cooperativo y a la misma vez pues agradecer a los cooperativistas de Puerto Rico, al Comité Nacional de Afiliadas de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica por todo el apoyo que nos han permitido permanecer como director ejecutivo de la CCA durante los últimos 30 años, y también agradecer a quienes fueran nuestros socios, Alejandro Torres Rivera, José Vela Ortiz, por estar pendiente de nosotros y estar dando seguimiento al trabajo que desarrolla el cooperativismo en Puerto Rico desde el punto de vista legal. Obviamente no podemos retirarnos sin reconocer también el trabajo de la comisión por Juan Enrique Santana Félix y el apoyo que ha brindado Norberto Falcón, que han sido pilares en el desarrollo del desarrollo cooperativo en Puerto Rico. Muchas gracias, tengan un feliz día y les agradecemos la atención que han tenido y nos manifestamos a la disposición de todos ustedes y a las órdenes en la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Sudamérica, en la sede en Puerto Rico, y esperando poder saludarles personalmente en una próxima ocasión. Muchos saludos fraternales y adelante siempre. Agradecido al compañero Félix J. Cristian Martínez por su excelente conferencia magistral sobre derecho cooperativo, ofrecida como parte de las actividades de la Asamblea Anual del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Está presente y acompañándonos el licenciado Moisés Rodríguez, quien ha ocupado posiciones oficiales en la Comisión de Cooperativismo del Colegio de Abogados. Igualmente nos acompaña el señor Jesús Solero y otros compañeros que han dicho presentes, como lo son Norberto Falcón Morales, Iván Alonso, Aníbal Feliciano, Ana María Martínez, entre otros. También nos acompaña el pasado presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico,
licenciado Alejandro Torres Rivera, en representación del licenciado Félix J. Cristiá Martínez. Este reconocimiento que hoy ofrece la Comisión de Cooperativismo del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico es como parte de un programa de reconocimiento a compañeros abogados y abogadas que han aportado al desarrollo del derecho cooperativo de Puerto Rico. Particularmente al colega Félix J. Cristiá Martínez, cuyos primeros contactos con las normas de derecho cooperativo fue en sus años de estudio en la escuela pública cuando ocupó la presidencia de una cooperativa de consumo en la segunda unidad del barrio Lares, en Morovis. Ya como estudiante de la Universidad de Puerto Rico, tomó cursos formales en cooperativismo, graduándose de leyes en el 1976 y posteriormente creando su bufete de abogados junto a los compañeros Alejandro Torres y José Velaz. Desde allí atendieron múltiples asuntos, particularmente controversias patronales, con servicios a los distintos sindicatos de nuestro país, organizaciones sociales y asesoramiento a cooperativas. Fue profesor de Derecho Cooperativo en la Universidad de Puerto Rico, respetado parlamentarista y asesor de cooperativas, entre otras tantas funciones. Ocupó posiciones en distintas juntas de directores de distintas cooperativas de ahorro y crédito y de tipos diversos en Puerto Rico. Formó parte de los comités de supervisión y de educación de estas cooperativas. Participó como delegado en cónclaves internacionales y en los cuerpos directivos de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, donde además fue nombrado director ejecutivo. Igual formó parte del Comité Nacional de Legislación Cooperativa y miembro de la Junta de Directores de la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. Desde el 1988 ocupa la dirección ejecutiva de la Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica. Ha sido miembro del Consejo del Programa de la Unión Europea y de la Organización de Cooperativas de las Américas, la OCA, entre otros tantos organismos internacionales. Hoy continúa ocupando posiciones de liderato en organizaciones cooperativas internacionales y además es miembro activo de distintas entidades cooperativas, incluyendo cooperativas en Puerto Rico, como son las cooperativas de ahorro y crédito de Ciales, la cooperativa de ahorro y crédito de Manatí y la cooperativa de ahorro y crédito de Morovis, que es su pueblo natal. El tiempo y el espacio que tenemos no es suficiente para destacar la figura de este amigo, hermano y respetado abogado puertorriqueño, que no solo ha resaltado y puesto en alto el nombre de Puerto Rico, sino también ha contribuido en forma significativa al desarrollo del derecho cooperativo, tanto en Puerto Rico como en otros países del Caribe y Latinoamérica. Ante ello, y estando ante un puertorriqueño para la historia, los miembros de la Comisión de Cooperativismo del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico brindan este sencillo y humilde reconocimiento a este gran ser humano digno de ser resaltado y emulado por sus colegas y, sobre todo, respaldado por esta respetada institución como lo es el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Felicidades al compañero Félix J. Cristiá Martínez, que Dios lo tenga donde debe estar y reciba de parte de los miembros de la comisión nuestros respetos. Procedemos entonces a darle el reconocimiento que merece el compañero Félix J. Cristiá Martínez, haciéndole entrega de esta obra artesanal al compañero Alejandro Torres Rivera. Quisiera sumar a las palabras del distinguido compañero unos elementos que sé que en pura conciencia
nuestro amigo, hermano y compañero Félix Jaime Cristián Martínez, agradecería que se traigan a colación. Además de su vinculación con el movimiento cooperativo, como se señala desde sus grados de escuela superior, en su pueblo natal de Morovis, Félix ha sido un patriota inclaudicable en la lucha por reclamar el derecho a la libre determinación del pueblo puertorriqueño. Desde sus años de estudiante integrado en la Juventud Independentista Universitaria, también fue un activista social en aquella época que compartimos en el apoyo a los procesos de rescate de tierras de parte de puertorriqueños y puertorriqueñas que no tenían un lugar donde residir. Y más adelante, ya como abogado, que compartimos la misma fecha de graduación, durante el proceso de la huelga universitaria de 1981 a 1982, nos correspondió a ambos el rol fundamental de servir de abogados en procesos administrativos, criminales y civiles a los estudiantes que fueron víctimas de persecución y víctimas de la represión del Estado durante aquellos años, que se proyectaron todavía años adicionales dado el tiempo que tomó el trámite de todas esas causas. Además, tuvimos la oportunidad de juntos integrar nuestros bufetes para que pasara a llamarse Cristián Torres y Velaz, y desde esa estructura legal poder poner en función nuestras capacidades a los fines de servir como abogados, fundamentalmente en el área de vivienda cooperativa. Y ahí se mantuvo el compañero Félix Cristián hasta que pasara a ocupar posiciones dentro de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico y eventualmente su desplazamiento hacia Costa Rica en condición de director ejecutivo de la Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica. Se dice que honrar honra, y en el caso de muchas personas eso puede ser una expresión sin sentido. En el caso de Félix no es así. Yo me siento honrado a nombre de él aquí hoy en esta que es la Casa Grande de la abogacía puertorriqueña, estar recibiendo este merecido reconocimiento por parte de la Comisión de Derecho Cooperativo del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Mérito a quien mérito merece, compañero Félix Jaime Cristián Martínez.